Ecuador retira oficialmente el asilo diplomático a Julian Assange. El hacker fue detenido por la policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres. Asamblea apoya la decisión presidencial de retirar el asilo a Julian Assange y exige que se investigue a los responsables de entregar la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks. Ricardo Patiño negó acusaciones de ministra del Interior María Paula Romo y dijo no conocer a hackers rusos. Policía antinarcóticos incautó bienes inmuebles y decomisó más de 1 tonelada de droga en aguas internacionales. 2 niños de nacionalidad china desaparecieron al caer el auto en el que se transportaban al Río Blanco, a la altura de Puerto Quito. En lo internacional, el ejército de Sudán ejecutó un golpe de estado contra Omar al-Bashir, quien permaneció 30 años en el poder. Además, Corea del Sur legalizará el aborto tras una prohibición de 66 años. Jueves 11 de abril del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Julian Assange fue detenido por la policía británica la mañana de este jueves, luego de que Ecuador retirara el asilo diplomático otorgado hace 6 años, 10 meses. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que la decisión se dio tras varias transgresiones del fundador de Wikileaks a los acuerdos internacionales y normas de convivencia. 4 de la mañana en nuestro país, cuando un grupo de policías británicos ingresaron a la embajada ecuatoriana en Londres para arrestar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Imágenes difundidas en el mundo captaron el momento en que, cargado y en pellones, sube al vehículo de los gendarmes. Esto tras el anuncio del presidente Lenín Moreno del retiro del asilo diplomático concedido desde el año 2012. La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Al parecer, las transgresiones a los acuerdos internacionales de asilo diplomático incluirían intromisiones en la política interna del Ecuador. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno. De acuerdo a información gubernamental, las pruebas de esas intromisiones se habrían recopilado en las últimas semanas, mismas que serán entregadas a la Fiscalía para las investigaciones pertinentes. Finalmente, la última pista la tuvimos a fines de febrero de este año, cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela, persona cercana al señor Julian Assange, junto con Ricardo Patiño, además de la identidad y la ubicación de 2 hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador. En tanto, el canciller de la República anunció el incremento de seguridad en las embajadas ecuatorianas tras recibir amenazas. Entre ellas la Embajada del Ecuador en España. Hemos entrado en contacto con autoridades de esos países a fin de resguardar la vida de nuestros funcionarios, de esas embajadas y consulados y, por supuesto, de las instalaciones de las misiones ecuatorianas. Además, nuestro país suspendió la nacionalidad ecuatoriana de Julian Assange, concedida en diciembre del 2017, informó Sofía Vintimilla. La Asamblea Nacional aprobó una resolución de apoyo a la decisión presidencial de retirar el asilo a Julian Assange. Esto en medio de la comparecencia del canciller ante el Pleno de la legislatura. Exigieron además que se investigue a los responsables de haber entregado la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks. La sesión fue tensa. Arrancó con la protesta de los correístas por la decisión presidencial. Ellos colocaron en sus curules letreros a favor del fundador de Wikileaks. Una vez que el canciller ingresó al pleno, muchos de la bancada decidieron darle la espalda.
El canciller hizo un repaso cronológico de la estadía de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Justificó la decisión presidencial de retirarle el asilo, además de afirmar que se hallaron irregularidades en la entrega de la nacionalidad al australiano Julian Assange. En el trámite, una revisión ulterior ha encontrado muchas inconsistencias, incluso el posible empleo de documentos alterados. La Contraloría General del Estado se encuentra analizando todo el proceso de naturalización. Que, por ejemplo, Assange había obtenido 100% en el puntaje en el manejo de idioma español, a pesar de que el fundador de Wikileaks no habla nuestro idioma. Este hecho contrasta con la evidencia de que el señor Assange no tiene un conocimiento tan solvente del idioma español. Otra supuesta irregularidad se habría registrado en la firma del documento de nacionalidad. La firma no coincide con la que aparece en el pasaporte de Assange. Vemos claramente la diferencia evidente de los rasgos caligráficos de una y otra firma. Así lo ratificaba el secretario particular de la presidencia. Las irregularidades en la entrega de la nacionalidad serían múltiples. Tenemos sospechas de que el señor Assange engañó al Estado ecuatoriano con algunos de los documentos y eso está en Contraloría General del Estado para que sea la Contraloría la que dictamine. Y fue en este punto donde los asambleístas se concentraron. Las miradas y críticas apuntan a la ex canciller María Fernanda Espinosa, hoy presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, quien fue la responsable de la entrega de la nacionalidad, y en contra de los ex cancilleres Ricardo Patiño y Guillem Long. Estas investigaciones deben llegar hasta los cómplices y colaboradores y encubridores, que bien podrían ser los ex cancilleres Ricardo Patiño, Guillem Long y María Fernanda Espinosa. Esos son los verdaderos traidores de la patria. En la asamblea pedían al canciller que se inicie una investigación en torno a estas supuestas irregularidades para que los responsables den la cara. Usted tiene la obligación, supongo, de que ahora sí pueda brillar la verdad. Desde el correísmo se defendía a Assange, se catalogaba la decisión presidencial como una violación clara de derechos humanos. Y no hemos oído que ningún gremio que funda medios, que la Unión Nacional de Periodistas hayan defendido a un colega, a un periodista de investigación. Este es su delito. Y desde acá se ratificaba la necesidad de iniciar el proceso de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. El caso ya está en manos de la presidenta de la Asamblea. Por eso, acá realizaba un pedido directo. Señora presidenta, le ruego por favor remita cuanto antes la decisión del CAL de admitir el juicio político a la Comisión de Fiscalización. Finalmente, la Asamblea aprobó una resolución de apoyo al presidente Lenín Moreno tras la decisión de retirarle el asilo a Julian Assange. Además, exigen que la Cancillería remita la documentación para investigar el caso en la entrega de la nacionalidad al fundador de Wikileaks y hacen un llamado para que la Fiscalía, de oficio, inicie una indagación en torno a este caso. Informó Javier Gallo. Por su parte, el expresidente Rafael Correa, quien concedió el asilo a Julian Assange, afirmó que esta decisión viola la soberanía de Ecuador en Londres, mientras que el ex canciller Ricardo Patiño rechazó las acusaciones de la ministra del Interior, María Paula Romo. En rueda de prensa, el ex canciller Ricardo Patiño negó las acusaciones de la ministra del Interior, María Paula Romo. Quiero decirles que yo no conozco a ningún hacker ruso. Es decir, a los pocos señores rusos que conozco, al presidente Putin, al canciller de la República de Rusia, al viceministro, de ahí no conozco a más rusos. Yo en mi vida no los he visto, peor a un hacker. Por otro lado, el expresidente Rafael Correa, quien concedió el asilo diplomático a Julian Assange, mencionó que Ecuador violó su soberanía al dejar pasar a la policía británica a la embajada ecuatoriana en Londres para detener a Assange. Decidió permitir a la policía británica que entre en nuestra embajada para capturar a un asilado y a un ciudadano ecuatoriano. Mientras tanto, el abogado del fundador de Wikileaks en Ecuador, Carlos Poveda, aseguró que la decisión del gobierno ecuatoriano va en contra de los derechos internacionales. Es en contra de todo tipo de convenciones, en contra de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informó Edison Saavedra. 1 año de cárcel en Gran Bretaña y 5 en Estados Unidos podrían ser las condenas que pesen contra Julian Assange. A continuación les contamos la situación legal que afronta el informático.
Tras ser detenido por la policía de Londres, Julian Assange fue trasladado a un tribunal de Reino Unido, donde el juez lo declaró culpable por violar las condiciones de su libertad condicional. Por este delito, Assange podría afrontar 1 año de cárcel en Gran Bretaña. El activista de Internet deberá presentarse nuevamente ante las autoridades el próximo 2 de mayo, fecha en que se dictará la sentencia. La abogada de Assange ha indicado que el informático se encuentra en mal estado de salud, por lo que requiere de un médico. Impugnaremos y lucharemos contra la extradición. Hemos solicitado que reciba tratamiento médico. Se le ha negado tratamiento médico durante los últimos 7 años y medio, 7 años desde que está en la embajada. Combatiremos la extradición y volverá ante la corte en el próximo mes. Assange también fue detenido por el pedido de extradición requerido por Estados Unidos por delitos informáticos. Entre los más impactantes está la revelación de un video que se filtró del Departamento de Defensa en el que se observa a militares estadounidenses disparando a civiles en Irak. La ley de extradición británica indica que el acusado debe ser informado de los cargos que pesan en su contra ante la justicia y que tras este proceso la audiencia de extradición se debe desarrollar en un plazo de 21 días después del arresto. La sección 94 de la ley británica sostiene que la extradición no se aplica en países de categoría 2 en la cual se encuentra Estados Unidos que tengan como condenas la pena de muerte o la cadena perpetua, a menos de que ese Estado garantice por escrito que no se tomarán esas medidas contra el acusado. Informó Valeria Navarro. Reacciones a escala internacional tras la detención de Julian Assange. Organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa demandan un juicio justo. Decenas de personas salieron a protestar en Londres para respaldar al investigador Julian Assange. Algunos manifestantes tuvieron roces con las autoridades. Representantes de varios países han brindado su apoyo al fundador de Wikileaks, entre ellos el jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, quien en su cuenta de Twitter se pronunció. Condenamos enérgicamente la detención de Julian Assange y la violación a la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con este hermano que es perseguido por el gobierno de Estados Unidos por revelar sus violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles y espionaje diplomático. A estas palabras se sumó el mandatario venezolano Nicolás Maduro, mientras que Rusia, por su parte, criticó la manera en cómo fue arrestado Assange. El presidente Donald Trump no se vio interesado en el tema. Estas fueron sus palabras. No sé nada de Wikileaks, no es lo mío y sé que tiene algo que ver con Julian Assange. He estado viendo lo que sucedió con Assange y eso será una determinación, me imagino que principalmente para el fiscal general, que está haciendo un excelente trabajo, por lo que tomará una decisión. Quien celebró la detención de Assange fue la primera ministra británica Theresa May. Esto muestra que en Reino Unido nadie está por encima de la ley. La ONU, Reporteros Sin Fronteras, entre otros organismos internacionales, piden un juicio justo y tomar en cuenta que la información revelada por Wikileaks fue de gran importancia. Informó Valeria Navarro. Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres cerca de 7 años. A continuación, les vamos a presentar también los hechos más relevantes que ocurrieron durante su permanencia en la sede diplomática. Fue en el año 2012 cuando el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se enfrentaba a una orden de arresto emitida por Suecia por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, el experto informático afirmaba ser perseguido político y temía ser extraditado por los Estados Unidos, donde según él podía ser condenado a pena de muerte, ya que en el 2010 realizó varias publicaciones de documentos diplomáticos y militares secretos que presuntamente comprometían la seguridad nacional de Estados Unidos. Soy una persona que ha sido calificada como perseguida política por los Estados Unidos y sus aliados.
Tras haber agotado todos los recursos el 19 de junio del 2012, Assange buscó refugio en la Embajada de Ecuador en Londres y 2 meses después el entonces presidente Rafael Correa le concedió el asilo. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático. En el 2017, la justicia archivó la investigación en contra del australiano por el supuesto delito de violación, pero la policía británica advirtió que de todas formas sería detenido por haber violado su libertad condicional. En diciembre de ese mismo año, Ecuador concedió la nacionalidad a Assange. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. Y pidió al gobierno británico que lo reconozca como diplomático. Sin embargo, el Reino Unido lo rechazó. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción. En octubre del 2018, el gobierno de Lenín Moreno le impuso a Assange un protocolo de comportamiento que regulaba sus visitas, sus comunicaciones y hasta sus normas de higiene dentro de la embajada. La tensión entre Assange y Ecuador aumentó en este año. En abril, el gobierno acusó a Wikileaks de violar la privacidad del primer mandatario. No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir. Y peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados. Finalmente, este 11 de abril del 2019, el gobierno ecuatoriano decidió retirar el asilo diplomático y Julian Assange fue arrestado por la policía británica, informó Carolina Cuenca. Y en horas de la tarde, el presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo en la provincia de Cotopaxi en el acto de presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, en el que propone la ejecución del Plan Agua Segura para Todos. Allí el primer mandatario se refirió a varios temas, entre ellos al caso Assange. Hasta el sector del Salto en la ciudad de La Tacunga llegaron miles de regantes de varias provincias del país, donde el presidente Lenín Moreno habló del plan Agua Segura para Todos. Es increíble, la mitad de la población rural del país, generalmente compuesta por indígenas, no tenga agua potable. Por eso hay desnutrición infantil, por eso hay muchas enfermedades. Y es por eso y otras necesidades que instituimos la misión Agua Segura para Todos. En este evento público, el primer mandatario se refirió a la salida de Julian Assange de la Embajada de Gran Bretaña. Hemos decidido retirar el asilo a este señor que ha violado todas las normas de una convivencia racional. Su conducta ha sido irrespetuosa, inclusive, compañeros, para que lo sepan, este señor, con sus heces fecales, manchaba las paredes de la embajada, la casa de los ecuatorianos, el territorio ecuatoriano en Londres. Allí violaba ese principio. Moreno señaló que la actuación del gobierno nacional fue bajo las normas y principios internacionales para finalizar con el asilo diplomático. Ha dicho que el Ecuador no quiero repetirle la palabra, pero además que es un país insignificante. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante, la dignidad recuperada y el Ecuador otra vez soberano, como debió ser siempre. El primer mandatario indicó que se aseguró que no se violente sus derechos. Solicité a Gran Bretaña la garantía, eso sí, porque jamás se puede dejar de respetar los derechos de un ser humano. La garantía de que no va a ser extraditado a un país donde pueda sufrir torturas o corra peligro su vida, porque nosotros debemos proteger la vida. Informó Natalie Guerrero. Durante la tarde de este jueves 11 de abril, el canciller de la República, José Valencia, en reunión con el Cuerpo Diplomático Internacional acreditado en el país, brindó de manera oficial información sobre el cese del asilo diplomático del hacker australiano. Según refirió Valencia, la salida de Assange fue considerada como conveniente para los embajadores. Además señaló que una vez que Assange ha salido de la embajada ecuatoriana, el Estado no tiene responsabilidad alguna sobre este individuo.
El Estado ecuatoriano, por supuesto, ha cumplido con aquellas obligaciones que tenía como Estado asilante del señor Assange. Sus obligaciones de protegerlo durante estos casi 7 años que estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres se realizaron y se cumplieron de manera adecuada. Una vez que el señor Assange sale de la Embajada del Ecuador, ya no tiene el Estado ecuatoriano ninguna responsabilidad con respecto a lo que viene después, y es su comparecencia ante la Corte y las Cortes inglesas, situaciones con respecto a qué ocurría en el caso de una extradición del señor Assange, problemas que podían presentar para él. El Estado ecuatoriano solicitó y recibió del gobierno inglés las seguridades que son estándares dentro de la legislación inglesa, y esto es que cualquier persona que vaya a ser extraditada desde Inglaterra solamente puede ser extraditada a un tercer país si esa persona no va a sufrir la pena de muerte o si que esta es impuesta no se va a ejecutar. Y analistas catalogan como legal la decisión de retirar el asilo político a Julian Assange. Recomiendan a las autoridades tomar acciones ante posibles ataques cibernéticos. Que el gobierno ecuatoriano se habría tardado en tomar la decisión de retirar el asilo político a Julian Assange, pese al sinnúmero de muestras de irrespeto a su condición y a los protocolos de convivencia a los que estaba sujeta su estadía, sostiene el ex canciller Mauricio Gándara. Sin embargo, califica la medida como positiva y acertada. O sea, si a mí me insultan en mi casa, le pongo de patitas en la calle ese día, pues, ¿no? Sí. El canciller, el derecho internacional, ¿qué un Estado digno puede aceptar que le insulten, que le demanden en los tribunales nacionales e internacionales? Su asilado al que le está protegiendo, ¿sí? Entonces esto era una vergüenza. Por fin ha salido. Y aunque se ha cuestionado la legalidad constitucional del retiro del asilo, para el internacionalista Daniel Crespo, Ecuador tiene toda la facultad de otorgarlo o retirarlo, más aún cuando Assange incumplió las condiciones del mismo. Julian Assange ha violado algunas cosas que de forma reiterada se le ha hecho caer en cuenta. Él no debía interferir en asuntos de política del país, a opinar sobre asuntos de política exterior. Julian Assange lo siguió haciendo. Todo esto fue complicando, incluyendo información personal sobre el presidente Moreno. Estás dando todas las razones para que esas causales del retiro del asilo estén dadas. Un despojo de su condición de asilado que ambos coinciden en que no podría ser apelada, acogiéndose al derecho de ser ecuatoriano, en virtud de que el otorgamiento de la nacionalidad dado por la ex canciller María Fernanda Espinosa habría sido ilegal. La Cancillería le revocó la nacionalidad a Julian Assange, que jamás ha pisado este país y estaba inscrito en una parroquia quiteña. El presidente Moreno y su canciller, la señora Espinosa, le concedieron ilegalmente la nacionalidad ecuatoriana. Entonces ahora hay que establecer las responsabilidades por eso. Con Assange fuera de la embajada señalan que la política exterior del país mejoraría, más aún cuando los intereses que persigue el gobierno ya serían otros. Esto va muy de la mano de los intereses que el Ecuador está manejando. Recordemos que durante este gobierno ya se firmó un acuerdo con la Unión Europea, el Ecuador está interesado en entrar a la Alianza del Pacífico, está interesado en relanzar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, nos hemos ya separado del proceso de UNASUR, que era un proceso de integración regional, para enfocarnos en un proceso como PROSUR, que más bien es un foro de ámbito más comercial. Ante este panorama, Crespo señala que le preocupa que como consecuencia de todo ello, los sistemas informáticos del Ecuador puedan ser atacados. Tenemos una vulnerabilidad ahí, habrá que trabajar sobre ello y ver qué es lo que sucede. No sé hasta qué punto el gobierno ecuatoriano tenga mucho que esconder. En este momento, por supuesto, estoy haciendo una presunción. No sé hasta qué punto. Si tomamos en cuenta que lo peor que se le sacó al presidente Moreno son unas fotos comiendo con su familia, pues de alguna manera me da un poco de tranquilidad, pero nunca se sabe. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos que en el Legislativo la Comisión Multipartidista resolvió no investigar la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Apenas con 5 meses que el actual Consejo Nacional Electoral está en funciones y las diferencias entre sus miembros parecen profundizarse y envuelven al cuerpo colegiado en una aparente división.
más evidente desde las elecciones del 24 de marzo. Sin terminarse el reciente proceso electoral, la tensión no deja de aumentar en el CNE. Cuando hace unos meses se habló de una supuesta mayoría y minoría, la presidenta del organismo, Diana Tamaín, descartó esa idea y ahora lo vuelve a hacer, no sin arremeter contra los dos consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto, quienes critican la gestión del organismo. Irresponsable es dar declaraciones ante los medios y desinformar a la ciudadanía. Un cuerpo colegiado no puede ser homogéneo como en periodos anteriores. Obedecían órdenes de algún otro poder del Estado para sacar en unanimidad. Aquí lo que nosotros defendemos los derechos de los ciudadanos. También ratificó que las resoluciones tomadas por el CNE tras los comicios se enmarcan en la ley y defendió la transparencia del proceso. Pese a los incidentes registrados en varias provincias del país, incluida en Los Ríos, en donde habría ocurrido un supuesto fraude que fue denunciado de manera formal por el consejero Luis Verde Soto ante la Fiscalía. La provincia de Los Ríos estaba bajo la responsabilidad del consejero Pita, que es el vicepresidente del CNE, y él es el responsable directo de la gente que contrató, quien puso, su mismo director está diciendo que sabía que había irregularidades y no supo avisar al Consejo Nacional Electoral. Eso es muy sospechoso. Eso. Si la presidenta dice que de alguna manera quien coordinaba la provincia de Los Ríos debe asumir alguna responsabilidad, debo creer también que ella es corresponsable de lo que pasó en la provincia del Oro, o que el consejero Cabrera es corresponsable de lo que ha pasado en la provincia del Guayas. Es así como los consejeros de la supuesta minoría, Pita y Verde Soto, expresan su malestar sobre la actual situación del organismo. Que hay una mayoría y una minoría. Yo soy un hombre de derecho y sé vivir en minoría. Y a veces es más provechoso vivir en minoría, como ustedes pueden ver. Uno puede presentar denuncias a las cuales está teniendo uno a su conciencia. Parto de la frustración del doctor Verde Soto, sí señor, porque cuando nosotros nos involucramos en esta gestión, considerábamos que íbamos a ser parte de un cuerpo colegiado en el cual todos íbamos a trabajar en una forma independiente de intereses, afectos, simpatías o antipatías. Informó Carolina Basante. El Frente Unitario de Trabajadores anunció que programan una gran huelga nacional en rechazo a varias decisiones del gobierno del presidente Moreno. Además, adelantan que estudian la vía para llamar a una consulta popular con el objetivo de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Resistir al acuerdo que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha establecido con el Fondo Monetario Internacional, rechazar supuestas reformas laborales, tributarias, entre otras, es el objetivo que tiene el Frente Unitario de Trabajadores, con una huelga que dicen se está programando a nivel nacional. La convención entregó el mandato a la dirigencia nacional para que sea la dirigencia quien discuta la metodología y la fecha de esta gran huelga nacional. Trabajar en todo el país con asambleas unitarias, convenciones provinciales, que signifique preparar la gran jornada nacional que se convertiría en la huelga de los trabajadores. En esta misma rueda de prensa, las dos organizaciones sociales adelantaron que ya se preparan para la gran manifestación que habrá el próximo 1 de mayo en pro de los trabajadores. El 1 de mayo es inamovible y los trabajadores nos tomaremos las plazas, las calles de nuestro país. Ratificaron su compromiso de continuar siendo parte del gran acuerdo nacional impulsado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, pero en materia específicamente, dijeron, de la seguridad social. Y en ese contexto, rechazaron las declaraciones del presidente del directorio ejecutivo del IES, Paul Granda, quien en días pasados se refirió al análisis que actualmente se realiza de la edad de jubilación, aportaciones y más. A más tardar en 2 semanas habrá la primera reunión pública donde haremos a conocer cuál va a ser el mecanismo, la metodología para este acuerdo nacional. En otros temas, los activistas se refirieron también a la propuesta del presidente transitorio del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, de eliminar dicha entidad. Apuntaron a que se unen a esta causa y que estudiarán la vía por la que la apoyarán. En Quito informó Andrea Orbe. Retomamos el caso Assange porque, atención, uno de los hombres vinculados a Julian Assange y Wikileaks que vivía en el Ecuador fue detenido esta tarde, según informó en una entrevista radial la ministra del Interior, María Paula Romo. El señor Assange, a través de su organización Wikileaks,
no solamente ha estado interfiriendo en asuntos de otros estados ajenos al Ecuador, sino también en el Ecuador. Una persona muy cercana a su organización vive aquí. Tenemos varias evidencias de su relación con Ricardo Patiño, quien era el canciller de la República cuando se otorgó el asilo, y ha sido detenido. Le puedo confirmar esta tarde, mientras intentaba viajar a Japón. En otro ámbito de la información, familiares de los policías procesados dentro del caso González y otros protagonizaron un plantón en las inmediaciones de la Corte Constitucional en el norte de la capital. Ellos exigen que este proceso judicial, que lleva casi 16 años, sea anulado por el supuesto fraude procesal. Con carteles, pancartas y consignas, familiares de varios de los policías procesados en el caso de González y otros llegaron hasta los exteriores de la Corte Constitucional en el norte de la capital, donde protagonizaron un plantón. Estamos aquí para exigirle al Gobierno Nacional y específicamente a la Corte Nacional que administre justicia con la celeridad que debe de actuar en estos casos, porque son policías que están detenidos 5 años. Exigir la nulidad de este juicio, exigir la libertad inmediata de los policías procesados. Denuncian una presunta persecución política. Aseguran que durante este proceso, que ha tomado ya casi 16 años, se habría violado el debido proceso. Hay policías, miembros del GIR, que fueron sentenciados a 16 años y se encuentran cumpliendo la pena en la cárcel 4 de esta ciudad de Quito. Pese a que hemos demostrado hasta la saciedad que el proceso es nulo, que está viciado de nulidad porque se violentaron principios y derechos y garantías constitucionales de los procesados, específicamente ser procesado 2 veces por la misma causa. Fue el 19 de noviembre del 2003 en una farmacia en el norte de Guayaquil que se produjo un cruce de balas entre hombres y agentes policiales cuando los uniformados trataban de frustrar un presunto robo dentro de este local comercial. En ese operativo 8 personas murieron, entre ellas 2 ciudadanos que se encontraban en el establecimiento de compras y 6 posibles miembros de una banda delictiva. Además, otras 4 desaparecieron, una de ellas localizada en Venezuela 12 años después y se volvió testigo protegido de la Fiscalía. Se trataba de Edwin B., y precisamente por su aparición es que además denuncian un supuesto fraude procesal. Escondieron a los, entre comillas, desaparecidos, los tuvieron comiendo gratis, mientras acá mucha gente lloraba y otras gentes ya ha estado por 5 años en la cárcel. Ahora nosotros demandamos que con la nueva Corte Constitucional y con la señora nueva fiscal se haga un juicio justo. En este marco solicitaron ser recibidos por la nueva fiscal general Diana Salazar. No puede ser que recién se posesiona la fiscal general del Estado y se señala para la próxima semana, el 22, audiencia de juzgamiento para los policías en el proceso de plagio o desaparición forzada, cuando la Fiscalía no tiene el tiempo suficiente para estudiar el caso. Se pretende volverlos a sentenciar por otro tipo penal que no corresponde a la realidad procesal. En Quito informó Adriana Rojas. Una nueva pausa en la misión estelar del Comercio TV y al regresar les contamos, amigos televidentes, en alta mar, unidades de la Policía Antinarcóticos en 2 operativos incautaron bienes inmuebles y decomisaron más de 1 tonelada de droga en aguas internacionales. Los detalles aquí en TVC. De regreso en el Comercio TV, como lo anunciamos, unidades de la Policía Antinarcóticos en 2 operativos incautaron bienes inmuebles y decomisaron más de 1 tonelada de droga en aguas internacionales. Una persona fue detenida por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. El operativo denominado Marianita se ejecutó en las provincias de Pichincha y Guayaquil. La unidad de lavado de activos detectó supuestos movimientos financieros no justificados de 2 ciudadanos ecuatorianos por más de 13 millones de dólares en el periodo 2010-2018. Estamos hablando de la falsificación de documentos a una herencia. Las presuntas personas que son ahora las propietarias de estos inmuebles falsificaron para ellos obtener esa herencia. La acción policial permitió la incautación de 10 bienes inmuebles entre haciendas, casas, oficinas, además de vacas, por un monto aproximado de 8 millones de dólares. Una persona aparentemente implicada en el delito de enriquecimiento privado no justificado fue detenida. Las propiedades fueron producto, las obtuvo la señora a través de falsificación de documentos.
De los 13 predios allanados, 11 están localizados en Quito y 2 en Guayaquil. Las haciendas están ubicadas en el Cantón Mejía. Están a nombre de ella en un 90%, si hablamos de 10 propiedades, entonces la mayoría están a nombre de ella y no las puede justificar. El director nacional antinarcóticos también informó que en la operación Renacer Blanco, en coordinación con la Armada del vecino país de Colombia, neutralizaron 2 lanchas ecuatorianas en el mar territorial de Colombia. La una transportaba más de 1 tonelada de droga. No salió de Ecuador, salió de la parte de Colombia de Tumaco. De los 6 detenidos, 1 es ecuatoriano y 5 colombianos. Los tripulantes pretendían llegar a Centroamérica, plataforma desde donde salen a México, Estados Unidos y Europa. En 3 meses y unos cuantos días de abril, en el país se han quedado a medio camino 26 toneladas, 400 kilos de alucinógeno. En Quito informó Iván Casamen. La Armada de Colombia se encuentra realizando operaciones conjuntas con los Estados Unidos y Panamá en las costas del Pacífico, frontera con el Ecuador, en donde ciudadanos ecuatorianos son capturados por ser parte de las tripulaciones que conducen estupefacientes a Centro y Norteamérica. Fuerzas Armadas de Panamá y Estados Unidos intervinieron en un operativo conjunto con el Ejército de Colombia en Nariño, frontera con Ecuador, en donde lograron la captura de un semisumergible que cargaba 70 bultos llenos de alcaloide. Entre los detenidos hay un ecuatoriano y 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana. 2 operaciones paralelas que permitieron darle un duro golpe al narcotráfico en el Pacífico colombiano. De estas operaciones, como resultado, tenemos la incautación de 69 paquetes, los cuales presuntamente por sus características son estupefacientes. Aún tenemos pendiente por determinar la cantidad. En la misma costa del Pacífico nariñense, paralelamente a este operativo, una nave estadounidense logró detectar 2 lanchas rápidas que realizaban el transbordo de varios quintales de cocaína que iban para Centroamérica. Entre los 9 detenidos, otro ecuatoriano era parte de la tripulación que se encargaba del trazado del alcaloide que como destino final tenía Estados Unidos. Los operativos se los ejecuta en el puerto de Tumaco, Nariño, frontera con Esmeraldas. La interdicción de 2 embarcaciones, las cuales se encontraban desarrollando la entrega de un alijo de aproximadamente 43 pacas, las cuales fueron incautadas. Con imágenes de José Cedeño, desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Cámara de seguridad de una empresa de televisión por cable grabó el asalto y robo a mano armada perpetrado por 2 individuos en la parroquia Buenavista del Cantón Pasaje en la provincia del Oro. El monto de lo sustraído asciende a más de $1.800. Menos de 30 segundos tardaron estos 2 sujetos en perpetrar un asalto y robo a una empresa de televisión por cable ubicada en el Cantón Pasaje. En el video se observa a 2 individuos acercarse a la ventanilla de cobro. Uno de ellos saca un arma de fuego de una mochila y apunta a la empleada, que logra ponerse a buen recaudo, mientras que el otro abre la puerta de varias patadas. Los 2 ingresan y toman el dinero para luego darse a la fuga. Se suscitó un asalto a una entidad, a Pasaje TV en realidad, a un canal local de acá, en el sector de Buenavista. La joven víctima del asalto indicó que fueron segundos de terror los que vivió. Temía que su existencia sea arrebatada por estos antisociales. Yo pensé que me iban a disparar, y por eso yo les rogué, yo le dije por favor, no me maten, no me hagan nada, y yo retrocedí y ya, y yo me escondí, yo me puse en el baño. Una vez superado el susto, dio aviso a las autoridades. Inmediatamente agentes de la Policía Judicial del Distrito Pasaje ejecutaron diferentes acciones investigativas, logrando ubicar un domicilio en la parroquia Buenavista, donde se encontraba escondido uno de los presuntos delincuentes. Pudimos aprender a un ciudadano que se le encontró con parte de la evidencia y la ropa que estaba vestido al momento de cometer el ilícito. El detenido, quien sería el que portaba el arma, fue llevado hasta el destacamento policial y está a espera de la audiencia de formulación de cargos. Desde Pasaje informó Karina Valdivieso. Al volver les tendremos las noticias. En esto nos despedimos, amigos. Concluye El Comercio TV. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.